Muy Buenos bien. días. Hoy tenemos una nueva charla como parte de nuestro ciclo de conferencias online del proyecto CIAICO 2023-046. Y en este ciclo de conferencias, pues, como saben, mensualmente celebramos hoy tenemos un invitado que nos imparte una charla en relación a los animales no humanos y el género documental. Hoy tenemos el inmenso placer de dar la bienvenida a Esther Igual Lafuente. Esther es graduada en Traducción y Mediación Interlingüística por nuestra Universidad de Valencia, donde también ha cursado el máster universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas. También ha cursado el máster universitario online de formación de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la UOC. Y también posee el título profesional de música en la especialidad de viola y piano, en lo cual es, bueno, maravilloso. Además, ha sido profesora de varias asignaturas de traducción inversa en la UJI, es miembro de la FUE, de AIDEAN y actualmente es investigadora predoctoral en el Departamento de Filología Francesa e Italiana en la Universidad de Valencia, dentro de nuestro programa de Lenguas, Literaturas y Culturas y sus aplicaciones, con un contrato del programa de atracción de talento. Su tesis doctoral bajo la dirección de Ignacio Ramos Gay y una servidora, gira en torno a la figura del animal no humano en el cine experimental y underground en Francia y Gran Bretaña. En especial le interesa la intersección entre la opresión animal y otras formas de opresión, la representación digital del animal no humano, así como la construcción de la identidad nacional en ambos países en relación con dichas dinámicas. Y el título de su charla hoy es Más allá del margen, una mirada crítica a la intersección de la opresión queer animal en el documental experimental y underground. Muchísimas gracias, Esther, por estar hoy con nosotros, un día tan complicado después del apagón que hemos sufrido y que seguimos sufriendo. Así que esperamos que poder hacer la charla sin ninguna incidencia eléctrica más que nos sorprenda. Muchas gracias. A ti, Claudia, por presentarme siempre. Bueno, voy a empezar, la verdad, dándole las gracias a Alicia por conectarse. Hola, Alicia, porque me parece Hola. casi un milagro que te hayas podido conectar, porque iba a venir mucha más gente, la verdad, bastantes personas más, y muchas gracias por conectarte, de verdad, te lo digo así Bueno, en gracias a ti confianza. por la charla. Yo aquí estoy hasta que me pueda quedar y si no la estás grabando, Sí, ¿no? Todo el mundo podrá verla aunque sea en sí, la diferido. estamos grabando, luego igualmente se va a colgar, por eso la hemos hecho hoy así en petit comité, Claudia y yo, porque como lo íbamos a grabar igual, Pues nada, mi así privilegio que por nada. poder verla la primera. Y nada, empiezo. Entonces, hoy no vengo a hablaros desde el centro del discurso como tal, sino más bien desde los márgenes, desde ese lugar que habita entre especies, géneros y categorías, y un lugar donde la lógica binaria se descompone y donde la empatía deja de ser un acto de caridad para convertirse en una transformación radical del vínculo entre los animales no humanos y las personas. Entonces, en esta conferencia, como ya ha comentado Claudia, vamos a sumergirnos en la película Être Cheval, un documental de John Wills que no solo desafía los límites del cine documental, sino también los de nuestra propia humanidad. Y esta película no nos cuenta una historia con un suceso de escenas de acción, sino que más bien desarma un poco nuestra propia relación con los animales y nos hace habitar un cuerpo que quiere devenir caballo, no como un disfraz, quizás sí un poco como metáfora, pero más bien como una forma de resistencia, como una ruptura de las normas que dictan qué cuerpos pueden amar, moverse, sentir y cuáles deben ser domesticados. Y como anécdota contaré que yo cuando era pequeña, no sé, tendría 5 o 6 añitos, mi madre me dijo: "Tú tienes que tener algún hobby". Dijo: "Tú, esto de estar en casa por las tardes, tienes que buscarte algo". Y yo recuerdo decirle: "Mira, pues me encantaría montar a caballo". Me encantaban los animales desde siempre, la naturaleza, y le decía que quería aprender a montar a caballo. Y mi madre me dijo: "No".
eso no, porque es muy caro y nosotros no tenemos ese dinero y además tienes un hermano y si tú quieres montar a caballo, tu hermano también va a querer montar a caballo y si ya no te lo podemos pagar a ti, menos a los dos. Y entonces me decidieron apuntar a música y creo que no podía haber tomado una mejor decisión que no montar a caballo, viéndolo ahora con retrospectiva de todo lo que implica y más dedicándome ahora a lo que me dedico. Así que gracias a, a la pequeña Esther por esa decisión y a mi madre por habérmelo dicho. Y es que en este caso, a través de la mirada que es a la vez queer, animal y cinematográficamente subversiva, vamos a explorar cómo este tipo de cine se convierte en un espacio sociopolítico de disidencia sensorial y es un espacio donde lo queer y lo animal no son categorías marginales, sino puntos de fuga hacia otros modos de existencia. Laura ha llevado, tengo además el libro aquí, ella habla que realmente el quid de la cuestión en el mundo actual, en una sociedad capitalista en la que vivimos, la conciencia de clase, la conciencia de género, la conciencia de lo que es el sentir animal es importante, pero que realmente la raíz está en el deseo de vivir de otra manera. Entonces, el punto de unión entre todas esas intersecciones es el deseo de otro modo de existencia. Y es que mirar desde el margen no debería ser una condena, sino una forma radical de volver a habitar el mundo. Y además me parece que es muy importante hablar de estos temas actualmente porque hace 2 semanas en Gran Bretaña se sacó una ley que reduce el hecho de ser mujer al sexo biológico. Entonces ahora, pues más que nunca me parece muy importante visibilizar este tipo de cuestiones. Y quizás os preguntaréis cómo has podido llegar a esto, cómo has podido llegar, no sé si habéis visto la película, pero a una película quizás un poco rara, entre comillas, que toca temas tabús, temas muy subversivos, que está grabada de una forma que no es para nada tradicional. Y yo me hice un listado de todos los festivales de cine underground experimental en prácticamente todos los países de Europa. Y como mi tesis va de Francia y Gran Bretaña, pues filtré las películas por país y luego hice un listado de todos los autores de cine underground experimental de esos países y me vi todas las películas para ver las que contenían la figura del animal no humano. Y iba pasando con el cursor y iba descartando las que no contenían animales y me quedaba con las que iban sobre temas centrales de animales no humanos y luego pues las que aparecían también animales no humanos de manera más transversal. Entonces, por eso, de ahí la elección de la película y la justificación de la elección. Que, por cierto es un falso documental, que es un tema que comentaremos luego. Ahora, después de esta introducción, paso al índice. Vale, primero hablaremos, bueno, voy a categorizar lo que es la cuestión del falso documental, el documental underground y experimental. Luego analizaré como la anatomía de Edge Cheval propiamente dicho. Pasaré a realizar un recorrido histórico por lo que es el documental underground y experimental a lo largo del siglo XX, destacando los autores más importantes. Y ya luego pasamos a la segunda parte de la conferencia y realizaré un análisis crítico de los temas, espacios, técnicas cinematográficas y lo que es la identidad como tal, que es el aspecto más importante. Me vais a perdonar que no lo haya hecho de una forma súper estructurada, sino que voy a ir relacionando conceptos porque pienso que simplemente no se pueden separar. Entonces no he cogido una categoría temas, estructura, sino que relaciono un poco todo con todo a través de las escenas y las imágenes porque creo que es la manera en la que mejor lo vais a entender. Y luego, bueno, por último, por supuesto, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, según algunos autores, los animales son una de las voces más marginales hoy en día y además son una estrategia representacional de la televisión que se utilizan para una serie de estrategias simbólicas, estéticas, narrativas y sociopolíticas, como vamos a ver en este caso. Y además es que para esta charla me hice una serie de preguntas de investigación que nos van a ayudar en el análisis y en las conclusiones de cómo se representa Edge Cheval bueno, las disidencias sexuales y la otredad animal desde una perspectiva crítica y no antropocéntrica, de qué manera el lenguaje visual y narrativo del documental subvierte las normas de género y especie y qué implicaciones ético-políticas tiene esta subversión, y si puede el cuerpo queer y animalizado del protagonista ser leído como un espacio de resistencia frente a las estructuras de poder biopolítico y normativo. En cuarto lugar, qué papel juegan las estéticas del cine experimental en la articulación de una mirada queer animal que desafía los discursos dominantes sobre la identidad, naturaleza y domesticación. Y por último,
qué técnicas o estrategias cinematográficas se emplean para sumergirnos en esta estrategia sensorial y afectiva que desestabiliza las jerarquías antropocéntricas. Aquí tenéis una ficha técnica de la película, ¿vale? El autor es Jean Clement Wills, como he dicho antes. Es un falso documental producido por Kidam, Viz Media France, François-Pierre Clavel, France 4, que está en rojo porque, si bien es un documental que es underground y France 4 forma parte de la televisión nacional de Francia, entonces es curioso cómo comparte ciertos aspectos del documental underground, más bien experimental diría yo, pero a la vez también ha habido una cadena de televisión que ha ayudado económicamente en la producción. La actriz principal es Karen Chessman, que es una persona trans en la realidad. Entonces digo que es un falso documental porque Karen se dedica a performar, es una performer y artista de la vida real, pero sí que es verdad que en la película, por ejemplo, otros actores para cuidar su privacidad no son personas reales. O quizás no lo sabemos hasta cierto punto, ¿no? No está claro. Y bueno, es una película francesa, dura 62 minutos y está en francés e inglés y es del 2015. Es muy importante esta fecha porque han pasado 10 años y hay ciertos elementos que nos van a ayudar a analizarlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo definiríamos un documental underground y experimental? Si seguimos la definición de Nosy Wally, podemos catalogarlo como un enfoque no convencional que desafía las estructuras narrativas, técnicas de producción y modos de representación convencionales. Suelen surgir de movimientos independientes o contraculturales que dan prioridad a la expresión artística, subjetividad e innovación respecto a la narración convencional, la objetividad y sobre todo el lenguaje científico que se intenta emular en el documental tradicional. Entonces, bueno, como he comentado antes, hay autores que opinan que underground y experimental no es lo mismo, mientras que otros lo meten en el mismo saco. En este caso diría que es un documental underground no solo por la manera en la que se ha filmado, sino por los temas que toca, la manera en la que se ha proyectado. Que decir, no es un documental que para nada haya saltado a la gran pantalla. De hecho, si lo habéis visto, está en Vimeo, hay que pagar 2 euros, dura 48 horas la visualización. Toca muchos temas tabú y a la vez es experimentar por el tipo de técnicas que utiliza, el tipo de lenguaje, etcétera. Como he comentado antes, pues está entre la ficción y la verdad, por eso es una especie de falso documental, porque como mecanismo de protección, porque no hay que olvidar que las personas trans son un colectivo muy vulnerable en nuestra sociedad y además, pues siendo que toca temas tabú, se intenta proteger la privacidad de las personas en ese sentido. Como he comentado antes, la actriz principal nace en 1963 en Dunkerque, es dibujante, performer y poeta y tiene otras producciones cinematográficas como Je fais ou tu me dis, l'Encyclopédie pratique des mauvais genres, Cámara Oscura y Le Générateur, el generador, que es lo que nos faltaba a nosotros ayer por la tarde. Entonces, hay una serie de autores cuyas producciones nos van a ayudar a entender el documental. En este caso, Chris Marker, que es una figura central del documental subjetivo, transforma el género tradicional al privilegiar la mirada personal, el ensayo fílmico y la reflexión íntima sobre la experiencia vivida, y tiene obras como La Jetée en 1962 o Sans Soleil en 1983 que exploran la memoria, el tiempo y la subjetividad y justamente se alejan de esa objetividad pretendida del documental clásico. Entonces, no podemos pensar cómo ciertos documentales experimentales de hoy en día pues beben de esta tradición fílmica. Luego, en segundo lugar, tenemos a Stan Brakhage del expresionismo abstracto que se manifiesta en la dimensión sensorial de la película. Tiene trabajos como Doc Starman de 1961, Mothra de 1963, en los que rechaza la narración convencional y privilegia la percepción pura, ¿no? Como la textura, el color, el ritmo, el movimiento, que también se ven en nuestro documental. Y la imagen así opera de manera directa sobre los sentidos, sin necesidad de mediación verbal o narrativa. Y entonces, en nuestro caso, el documental no pretende ofrecer una verdad sobre la relación humano-animal, sino que despliega una sensibilidad subjetiva a las tensiones, deseos y ambivalencias que configuran la expresión de la otredad.
y Ed Cheval adopta esta lógica en su aproximación íntima y casi táctil al cuerpo, ¿no? En la que animaliza el paisaje y utiliza fragmentaciones visuales, encuadres inusuales o el uso del tiempo también, que invitan a una relación afectiva y encarnada, ¿no? Que no está racionalizada con las imágenes. Y así se rompe esa jerarquía de la mirada humana sobre el animal y, como veremos luego, genera un espacio de percepción compartida entre especies desde el punto de vista de la sociología del receptor. Y, quiero decir, ahí en este documental tenemos elipsis narrativas o supresión de momentos, más bien diría yo, de climas o espectacularidad, como sucede en el cine más mainstream. Y en este sentido es un movimiento que sigue la tradición de Ackerman, ya que apuesta por una temporalidad más abierta, una resistente y disidente a la norma cinematográfica en ese sentido. Entonces, esta resistencia a la normatividad del relato, a la hegemonía de la mirada humana sobre la animalidad y a la violencia de las identidades fijas y esencializadas nos recuerdan que los documentales experimentales pues, pueden beber de esta tradición. Entonces, como comentaba anteriormente, Ed Cheval puede ser un poco difícil de categorizar o puede haber o sea, podemos analizarlo desde distintos puntos de vista. En cuanto al género cinematográfico se refiere, el falso documental en inglés se llama mockumentary. Y normalmente también utiliza técnicas como entrevistas, voz en off, imágenes de archivo y la autenticidad de la cámara en mano para contar una historia que es de ficción o semificción, como en este mano. No vemos que la cámara se acerca mucho a los personajes. Los planos suelen ser bastante primeros. Y en este caso utiliza la apariencia de la objetividad para construir una narrativa ficcional que juega entre la frontera de lo real y lo ficticio, como ya he comentado. Y de hecho el espectador se plantea, yo me lo planteé cuando estaba viendo la película, no sabía si lo que estaba viendo era real o no, hasta que luego me puse a documentarme sobre el tema, ya que todo ha sido diseñado para parecer que es real, ¿no? Entonces, Karen Chessman sí que ha realizado Pony Play en la vida real y como decía antes, también por eso mismo contiene quizás algunos rasgos que se podrían categorizar como el antidocumental, por esa forma que tiene de subvertir las formas tradicionales de representar la realidad. Es que el antidocumental lo que hace es criticar y romper esas normas tradicionales, y Ed Cheval lo hace en ciertos sentidos, ¿no? Al no seguir una narrativa lineal. Y tampoco busca una explicación clara o educativa, por ejemplo, no tiene una finalidad propiamente educativa como tal, sino que simplemente invita al espectador lo que es sentir el ser caballo más que a entenderlo. Entonces, tiene una estructura libre y se caracteriza por una edición fragmentada, ¿no? Un uso peculiar del tiempo, en ocasiones quizás hasta ralentizado, y una estética bastante desafiante. Y esto resulta muy curioso, ¿no? Porque estamos acostumbrados ahora con las redes sociales a que todo es instantáneo, ¿no? Que todo tiene que seguir una historia, una introducción, un desenlace. Mientras que paralelamente parece que en el documental no hay ni pasado ni presente, y esto me hace pensar en la sociedad de hoy en día, porque en una sociedad donde tenemos bases de datos en Internet, donde está todo documentado, parece que tampoco existe el pasado y el presente, ¿no? Entonces, quizás, pues, pueda referirse a eso, pueda ser una forma más de sentir, de una manera, casi atemporal en el tiempo lo que significa, bueno, el sufrimiento animal. Entonces, ahora pasando también, bueno, al análisis propiamente dicho, me gustaría comentar que en cuanto a temas de identidad, yo, parto de una posición privilegiada, ¿no? Yo soy una persona cis, y por lo tanto, mis vivencias están condicionadas por el hecho de ser una persona cis y no trans. Pero, sin embargo, me gustaría, aclarar que, mi intención no es para nada, pretender hablar por las personas trans o arrogarme como una autoridad sobre sus vivencias, sino contribuir a la visibilización de realidades históricamente que han sido silenciadas y marginadas,
y denunciar pues, ciertos dispositivos de opresión que afectan de forma interseccional a los cuerpos y subjetividades queer y animales. Entonces, voy a intentar hablar del tema de la identidad a través de la ética del cuidado, ¿no? Del respeto y del reconocimiento, pero por supuesto si en algún momento pues, alguien opina otra cosa o tiene una visión diferente, o alguna persona trans lo ve y quiere comentar cualquier cosa, pues por supuesto yo estoy abierta a ello porque ya lo digo, parto desde esa perspectiva. Em, y además, bueno, el análisis interseccional me he basado en ciertos autores como Annie Cook, que a la interseccionalidad la llaman Actually Existing Intersectionality, porque ellos abogan por un mundo en el que los derechos de los animales no humanos no se conciban sin los derechos de otros colectivos. Quiere decir que el concepto, por ejemplo, ellos hablan también de persona no humana, que es un tema que nosotros hemos tocado en otras conferencias. Dicen que ese derecho de la persona no humana no se puede conseguir de una manera que no sea interseccional y por eso le llaman actually existing intersectionality. Luego lo tendréis en la bibliografía y me parece un punto de vista muy interesante. Y en ese sentido, bueno, pues yo no quería hacer una charla que no fuera de otra forma, que no fuera interseccional, justamente por eso. Y además es que no hay que olvidar que el concepto de interseccionalidad realmente proviene de la teoría feminista negra y que se ha extendido para considerar experiencias, ¿no? Y cito textualmente, of a variety of other marginalized groups by analyzing the overlapping and connected axes of subordination that affect them, for example, race, gender, sexuality, class, ability, and also species categorization. Y, ese sentido nos va a ayudar mucho y justamente, además, por eso, Edge Cheval actúa como un reverse panopticon, ¿no? Siguiendo la teoría de Foucault, en el que el espectador puede llegar a ver esa interseccionalidad y se tratan ciertos temas tabú, como por ejemplo el pony play, que por cierto yo no sabía que existía hasta que vi el documental y dije, espero que no les parezca demasiado poco académico. Pero bueno, entonces, si vemos el falso documental, esta ruptura con lo mainstream que comentaba anteriormente a través del reverse panopticon, se debe en parte a los temas tratados, que van, como he comentado, desde el deseo de transformación a través del pony play, la identidad trans, la comunicación interespecies, la crítica a las formas de dogma tradicional, hasta la disolución del antropocentrismo, el sufrimiento y la sentencia de los animales no humanos. Y, por ejemplo, llama mucho la atención el tema también de las masculinidades o de las feminidades. Parece que se rompe. Por ejemplo, aquí tengo una escena. Me vais a perdonar por la calidad, pero es que ya de por sí el documental tampoco tiene mucha calidad, entonces las capturas ya son un poco casi peor. Pero entonces es una persona que más allá del género se maquilla. Entonces, también me parece muy interesante que quizás esto en una gran pantalla habría sido mucho más problemático, por decirlo de alguna manera. Y más allá de eso, para adentrarse en el punto de vista del caballo, de lo que siente y lo que sufre, se utilizan técnicas cinematográficas como el silencio, ¿no? Sí que es verdad que esta técnica no solo nos ayuda a empatizar con los animales, sino que a entender, como he comentado al principio, que normalmente no tienen voz en nuestra sociedad y que esta técnica se repite en otros documentales que también hemos visto en el ciclo de cine, como Gunda de Víctor Kosakowski. Lo que nos hace pensar que algunos documentales también se construyen o beben del cine underground experimental de hace algunas décadas o de la década anterior en ese sentido, y que nos ayuda a comprender la sintiencia del animal. Y es que el uso del diálogo en esta escena del maquillaje sí que habla para justamente dejarle claro al receptor que el maquillaje va más allá del género, pero se queda sobre todo restringido para que el espectador pueda ver el impacto que tiene en Karen la socialización con otros individuos. Entonces, mientras que socializar con el domador, un hombre cis, blanco, occidental, implica subordinación, cosificación y pasividad, como podemos ver aquí. Bueno, es que realmente el documental va todo el rato de eso. Entonces las escenas son sobre todo Karen y el domador
y se ve esa subordinación, cosificación prácticamente todo el rato en el documental. Por otra parte, socializar con otra persona trans, más allá al final de la película, implica libertad, autoafirmación y agencia y sobre todo, y muy importante, un reconocimiento de la propia identidad. Quiero decir, Karen se identifica como trans solo cuando socializa con otra persona trans a través del diálogo y no solo cuando socializa con otra persona trans, sino cuando socializa con otra persona trans y los otros animales no humanos. Entonces los pone a todos en el mismo nivel, mientras que cuando está al principio socializando con el domador, em, no se identifica, no tiene una identificación clara, no lo dice abiertamente a través del diálogo. Em, y además es muy, muy importante el rol del domador, porque no hay que olvidar que la masculinidad hegemónica se basa, como ya dijo Maite en su conferencia, en la negación de 3 categorías, ¿no? De no soy mujer, no soy gay y no soy un animal. Y es que esta masculinidad se performa todo el rato, aparte, a lo largo de toda la película. Y luego lo comentaré además más adelante, porque también hay un momento en el que se ve cómo lo performa a través del consumo de carne. Em, entonces, hay una serie de dispositivos que hacen posible lo que es el dominio, si seguimos la filosofía de Planwood, el dominio respecto a los demás, como que es el backgrounding, ¿no? En el que se niega y se hace imperceptible la dependencia del amo con respecto al otro. Luego tenemos la exclusión radical, en la que se resaltan y magnifican las diferencias entre el amo y el otro, mientras que se minimizan las cualidades compartidas, se emiten juicios de valor sobre todas las diferencias, todas las cualidades del maestro no son positivas, mientras que las cualidades del otro son negativas o no se reconocen. De hecho, hay una escena, creo que es en esta o justo la anterior, en la que el domador le dice, si no haces justamente lo que yo quiero, I will beat you, le dice, te voy a agredir. Las cualidades, por lo tanto, del otro son negativas o no se reconocen. Y por último tenemos lo que es la incorporación. El maestro encarna la norma con la que se debe medir al otro. El otro se define en función de su grado de aproximación al maestro, como justamente acabo de comentar, y esto tiene mucho que ver con lo que es la cosificación o el instrumentalismo que también llaman algunos, que el otro es un instrumento para el maestro, no tiene fines ni intereses propios, su existencia se justifica por ser un recurso para el maestro. Y por último, la homogeneización, sino que la clase de los otros se representa y se percibe como homogénea. Todas las diferencias entre los distintos grupos e individuos se descuidan en favor de la única diferencia significa la que existe entre el amo y el otro. Y al reforzar la separación entre la categoría de amo y la categoría de otro, se convierten ambas categorías en categorías como si fueran naturales. Entonces, eso se ve también con distintos planos. Tenemos el plano subjetivo que se utiliza para Karen y para lo que es el sentir trans y el sentir animal, y además a través de un plano más bajo. Y luego, por el contra, para ver justamente toda esa dominación, ese poder del amo, se utiliza el plano contrapicado, ¿no? Tenemos bueno, claro, porque es que ya os lo digo, el film está grabado así, pero se le ve como si el plano se le enfocara hacia más arriba y luego Karen hacia justamente más abajo. Y además para eso se utilizan una serie de objetos como bridas y tal que comentaré más adelante. Solo hay un plano en el que Karen em, parece que ansía esa libertad, ¿no? Es cuando, justamente justo después de esta imagen, el hombre le dice push, pony, push, y arriba se ve un águila libre volando. Entonces hay una serie de recursos que son paralelismos antagónicos que se utilizan también para ver esa falta de libertad tanto en el ser trans y en el ser animal. Y esa masculinidad de la que hablábamos antes, se ve en la performatividad, ¿no? Se manifiesta en una escena en la que, lo que comentaba, en la que justamente el amo se ve a través del consumo de carne, ¿no? Se ve como el consumo de carne está asociado a la masculinidad, y también en la que la falta de ponerle un nombre al perro, ¿no? Al que el domador no reconoce como igual, sino que le designa genéricamente como Le Chien, y tal y como hemos observado en otros documentales, como especialmente Stray.
El hecho de que un animal no humano reciba un nombre implica un reconocimiento de su individualidad, de su subjetividad, de su sintiencia, mientras que su ausencia refuerza su condición de otredad y de objeto funcional dentro de la narrativa humana. Y de hecho es que es Karen la única persona a la que intenta darle un nombre al perro. Entonces queda muy claro. Y es que en este sentido se evidencia que toda forma de otredad, y yo aquí incluiría incluso a las mujeres, que las mujeres, los animales no humanos, las personas queer y las personas trans quedan socialmente subordinadas y subyugadas a la masculinidad del hombre cis, entre comillas, heterosexual, blanco y occidental. Em, y justamente, Karen remite a la ética del cuidado en ese sentido a través del nombre. También duerme con el perro, le trata al perro con igual, es la única persona del documental que lo hace. Y justamente al cuestionar estos, modelos hegemónicos de masculinidad, esto también se ve en una escena en la que ella dice que anteriormente ella era cis, era un hombre cis, y que ella incluso era hetero y que de hecho tiene una hija, y se ve como se preocupa genuinamente por su hija, y le dice: "Lo siento mucho, no he podido llamarte antes, que estoy grabando el documental", y lo que nos remite a la ética del cuidado, cuestionando los modelos hegemónicos y los estereotipos sociales, ¿no? De que, o sea, el hecho de cuidar no te hace menos hombre. ¿No? Que se trataría más bien de un principio universal. También, a continuación hablaremos del espacio, ¿no? Construye espacios muy concretos que refuerzan quizás el componente espiritual de la experiencia de Karen, sin inscribirse realmente en una crítica directa a la cristiandad. Porque, de hecho, el documental empieza con con música religiosa y finaliza también con una atmósfera mística que, que alude a una dimensión espiritual que, sin embargo, se desvincula de cualquier religión instituida. Y es que si escarbáis en Internet veréis que para Karen la animalidad es concebida como un principio espiritual autónomo, ajeno a los dogmas religiosos, posiblemente porque ella considera que ninguna religión aborda la cuestión animal desde una perspectiva verdaderamente libre o no instrumentalizada. Y esta música espiritual, sobre todo, aparece en los momentos en los que Karen experimenta lo que es ser un caballo, una vivencia que la conecta con otras formas de existencia. Y para Karen la naturaleza, ríos, animales, plantas y humanos tienen alma. Aunque sí que es verdad que es un principio espiritual autónomo, en algunas entrevistas ella afirma que para ella la religión etrusca ha sido una inspiración, y quizás esto tenga que ver con el hecho de que en la religión etrusca los animales eran vistos como portadores de mensajes divinos, especialmente a través de la auspicina y de la auspicia, ¿no? Por ejemplo, la interpretación del vuelo, el comportamiento de las aves, pero bueno, este es un tema que no es central, así que lo dejamos y eso para el turno de preguntas. Em, y además, paralelamente, los espacios abiertos y la presencia de insectos, como podemos ver en esta escena, refuerzan una noción de convivencia interespecie y se apunta así hacia una idea de coexistencia armónica, más allá de jerarquías antropocéntricas. Y, y esto se ve pues, en esta escena y luego en la, justamente, no sé si se ve muy bien, pero justamente en esta otra escena. Y es que además, para Karen, ver la vida a través del animal, y ya lo hice explícitamente, es una respuesta al capitalismo, y tiene que ver, además de que en ese sistema, normalmente los animales no humanos y las personas trans, en el imaginario colectivo, se piensa que sufren, ¿no? O sea, el sufrimiento va asociado al hecho de ser trans o al hecho de ser animal no humano. Y como hemos comentado antes, esto se ve a través de planos subjetivos y tiene que ver con la idea del filósofo Aversano de que la naturaleza de la transgresión revela la naturaleza del límite y que justamente esto tiene que ver con la emoción. Em, entonces, como he comentado antes, se utiliza una serie de mecanismos de control y dominación sobre el caballo y podemos experimentar con bueno, lo que es
por ejemplo, a un caballo le pongan el bocado, el cabezal, las riendas, el sillín, y al igual que la correa y el bozal con los perros, justamente estos objetos sirven para dirigir y mantener el control de estos animales en nuestra sociedad y de hecho, a través de ellos, una de las emociones, se puede ver, a ver, aquí, una de las emociones que experimenta es el miedo que sienten los animales cuando no hacen lo que las personas quieren y de hecho ella así lo expresa en una de las escenas, ¿no? Dice, justamente tiene que ser este miedo lo que estaba experimentando el caballo. Y ese control y miedo también se puede observar en escenas en las que se habla de caza de animales ungulados con manadas de perros, o ese miedo que pueden sentir los animales y normalmente pues suele ser el hombre cis blanco occidental quien perpetúa este tipo de actividades de caza en ese sentido en Estados Unidos, en Francia o en Gran Bretaña. Y todo esto se contrapone a la escena, a ver, la voy a pasar, a la escena de en la que los caballos y las vacas parece que se escapan de la granja y se alude así a la liberación animal. Entonces, Karen, como he comentado anteriormente, solo se reconoce como trans cuando se identifica al mismo nivel que el animal y socializa con otra persona trans, como vemos en esta escena. Y es que esto nos permite entrever que, al igual que el género, la humanidad, es decir, el hecho de ser humano, se performa o se puede performar y que, por lo tanto, dicha humanidad podría ser un constructo social de la misma manera en la que uno no nace hombre o mujer, sino que llega a serlo, no sé si seguimos el pensamiento, por ejemplo, de Butler. Em, y entonces uno no nace humano como tal, sino que se convierte en uno según los constructos sociales. Entonces, por ejemplo, esto nos lleva a pensar de una manera lógica que si la identidad y el género se performan, la animalidad, la humanidad y el hecho de ser queer también. Y en este caso se performa de una manera subversiva respecto a las normas sociales. Si seguimos la idea de Halperin, ¿no? Lo queer es, por definición, lo que está en desacuerdo con lo normal, lo legítimo, lo dominante. Y es una identidad sin esencia, simplemente es el medio más eficaz y estéticamente satisfactorio para llevar a cabo la tarea política y metafísica de la subversión permanente e interminable. Para Bersano, en cambio, es el principal dispositivo analítico y hermenéutico que utiliza el queer de manera subversiva para desnaturalizarse y es una capacidad para cuestionar todos los supuestos de lo que es la identidad individual y social, ¿no? Ser queer significa una resistencia a los regímenes de lo normal y es justamente, bueno, es una idea muy repetida a lo largo de la película, ¿no? En este caso se ve en lo que es ser animal respecto a lo que es ser humano, en lo que es ser trans respecto a lo que es ser cis y ser queer respecto a lo que es ser hetero, rompiendo así con el pensamiento binomial. Y, por ejemplo, así como la heteronormatividad sostiene grotescamente que cualquier miembro del sexo opuesto es más apropiado, quizás adecuado y atractivo según ciertas, socialmente, la humanonormatividad sostiene que todos los miembros de una especie, en este caso Homo sapiens, tienen más en común entre sí de lo que cualquiera de ellos pueda tener con cualquier miembro de otra especie. Por lo tanto, podemos pensar que este concepto de identidad de especies se puede interpretar como un producto de la performatividad social, ¿no? Y de hecho es que yo diría que Karen no solo performa la animalidad, sino que performa la deshumanización, porque no olvidemos que el devenir animal queer tiene que ver con la elección política, la preferencia emocional, mucho más que simplemente con el sexo, ¿no? Porque al igual que los sentimientos transgresores de amor entre personas del mismo sexo, los sentimientos transgresores de empatía y afecto hacia animales se reprimen muchas veces mediante el ridículo de cara a la sociedad y por eso justamente Karen ha elegido este tipo de performance o quizás el pony play. Y es que la identidad es un proceso de identificación tanto con como contra algo y lo proyectamos en el otro. Entonces, al igual que las identidades de género, las identidades respectivas de los animales no humanos y humanos se crean, mantienen y refuerzan mediante una actuación continua y compleja, equivalente tanto en su omnipresencia como en su poder represivo a la que da lugar el género. Em, y la identidad de las especies de los no humanos se construye de la misma forma a nivel social, ¿no? De hecho, se da lugar así a estereotipos zoofóbicos
que tienen el poder y superioridad de los humanos como base de la performatividad que tiene el hecho de ser humano. Y es que justamente diría que es un discurso un poco biologicista que cae en la falacia naturalista, y es que la categoría humano-animal es un instrumento para la imposición de una norma y no una descripción de hechos biológicos realmente. Entonces, el documental tradicional en ese sentido muchas veces sí que ha caído en ese binomio, ¿no? Humano-animal, y por eso este documental podría considerarse subversivo en ese sentido. Y además hace un acto de diferenciación, ¿no?, de lo que es ser humano, de lo que es ser animal, como he comentado anteriormente, y justamente porque eso se basa en el poder. Y si seguimos la idea de Foucault de poder, ¿no?, los sistemas de poder producen los sujetos a los que luego representan. Em, y la realidad de la identidad de especie, en este caso, al igual que la de género, se crea a través de estas actuaciones sociales sostenidas. Y por eso, pues, Karen quiere experimentar lo que es el ser animal respecto al hombre que domina. Y porque además pienso que una persona, me he preguntado muchas veces por qué una persona justamente trans sería la persona que graba este tipo, ¿no?, de documental. Y es que luego lo pensé bien y dije, es que se define muchas veces a lo trans y a los animales, y en parte también quizás a las mujeres, por su supuesta irracionalidad, materialidad, sensualidad, particularidad, incluso inmanencia. Justamente por esas características a las que definimos la otredad, es una persona trans la que justamente graba este tipo de documental. Y esto además tiene mucho que ver con la noción de clase, y así lo expresa Karen en el documental, ¿no? Dice, if you're rich, you're eccentric, if you're poor, you're crazy, ¿no? Y muchas veces a las personas trans se les percibe como locas o con algún tipo de problema mental, ya que son unas desviadas. Y de hecho, para operar se les hacen numerosas pruebas para asegurarse de que justamente no están, de que es una elección racional. Y además, la razón por la que el ser queer animal es estructuralmente, intrínsecamente subversivo, es porque se percibe justamente por eso como radicalmente amenazador, y justamente por eso es marginado, ¿no?, por esas categorizaciones que se le otorga. Em, y además, quien apoya a los animales se ve como una subversión a lo que es la norma, que es la explotación animal, de la misma forma en la que identificarse como queer mantiene una relación de resistencia con lo que constituye ser normal, ser cis heterosexual. Por lo tanto, el resto de especismo y de humano normatividad, si lo queremos expresar de alguna manera, es el problema de las especies, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que podemos extraer a partir del documental es que realmente la violencia y este tipo de opresión deberían de ser impensables, y invita desde al receptor a pensar que estos fundamentos no son moralmente, no deberían ser principios moralmente correctos. Em, y en este sentido, también lo trans muchas veces se piensa que es débil o bestial, y de la misma forma que se piensa del animal, ¿no? El animal es débil, el animal está por debajo, el animal es una especie de subhumano, infrahumano, la misma manera en la de la que funciona la transfobia. Em, y además, en este sentido, pues el sistema en el que vivimos no es un sistema neutro, sino que existe una división, ¿no?, entre lo que es, por ejemplo, cultura, entre lo que es aceptable y lo que no lo es. Entonces, podríamos además concluir que nuestra identidad se basa en la exclusión animal y en el pensamiento dicotómico, y en la objetificación de este tipo de colectivo. Así que, como conclusiones podemos establecer que este tipo, bueno, el documental justamente experimental de Underground puede servir como instrumento para visibilizar este tipo de temas, y que se utilizan una serie de técnicas que ya hemos comentado para realizarlo. Y aquí os pongo bueno,
una serie de referencias que he utilizado. Hay más, ¿no? Hay más referencias que he comentado. Por ejemplo, Foucault, Butler y tal, pero bueno, pensando que ya las conoceríais, no estáis, pero si alguien quiere algo más, quiere saber algo más de la bibliografía que he utilizado, pues adelante. Muchísimas gracias, Esther, por, madre mía, por una, bueno, una charla muy densa de ideas, de cuestiones para analizar. Yo he de admitir, como te he dicho al principio, que no he visto la película, pero que todavía ya me tiene más intrigada. Y la verdad es que toca unos temas, bueno, pues bastante complejos, como bien dices, a nivel temático, a nivel de lo que se sugiere y a nivel formal, ¿no? No sé si Alicia o Ana tienen alguna pregunta, pero bueno, yo he ido anotando aquí historias, así que con toda libertad, si alguno de los asistentes, alguna de las asistentes tiene preguntas, por favor que sin problema que intervenga o levante la mano o intervenga directamente. Yo me quería aclarar discúlpame con hasta qué punto, porque es un poco complejo esto de, claro, lo de mockumentary y falso documental. Por lo que he entendido que has dicho, o sea, por ejemplo, el domador puede entenderse que a lo mejor es un actor, Sí, o exacto. el rol propio de la figura de Karen, o sea, hasta qué punto, porque sí que decir, es una persona trans y que también ha practicado el pony play. em, pero o sea, es un intento de reflejar ese pony plane o es una especie de ese acto performativo de pony play. ¿Cuál es el fin? Entendiéndolo ya como lo describes como un mockumentary. Es decir, no me queda claro si reflejando estas relaciones de poder se hace una observación de la interseccionalidad o es un fin para denunciar de alguna forma la opresión de los animales. Es decir, igual no está claro y está abierto a interpretación de él, pero en cuanto a intencionalidad por parte de Kagan se refiere, o sea, ¿qué intuyes tú que se intenta hacer mediante este énfasis en la interseccionalidad a nivel de opresión? Sí, o sea, de hecho, bueno, lo que comentabas del mockumentary, por ejemplo, sí que sabemos que Karen es una persona trans en la vida real y que ha hecho Pony Play, pero por ejemplo, todo esto está rodado en Florida y no Ujú, sabemos, por ejemplo, si ella es como que va para que el domador la entrene, no sabemos si eso es real o no es real, tampoco sabemos si la figura del domador es real o no es real. ujú, Tampoco sabemos si la otra persona trans que aparece al final, con la que Karen se identifica como persona trans a la hora de socializar con ella, es una persona que también practica el pony play en la vida real. Es decir, lo único que sabemos es que Karen es una persona real trans que practica el pony play en la vida real. Por eso por eso digo que es un falso documental. Y realmente está abierta a interpretación la intencionalidad de la película. Yo diría que sí que hay ciertas escenas y ciertas frases en las que queda más claro cuando justamente ella dice, esto justamente es lo que debería, eso es lo que, cuando habla del miedo, ¿no? Esto es lo que seguramente sienta un animal cuando ujú. no hace lo que las personas humanas quieren. Entonces, en ese tipo de escenas queda claro, cuando por ejemplo ella hay un momento en el que se quita las bridas o dice, imagínate que tuvieras esto como atado al cuerpo todo el rato. Entonces yo pienso que es que una de las intenciones claras es denunciar justamente esa intersección de opresiones y ella habla que justamente es así mismo como se siente en su día a día. Pero sí que, bueno, está abierto a interpretaciones porque tampoco lo dice claramente, tampoco ha habido así ninguna entrevista clara que le hayan hecho. A mí me gustaría mucho, creo que lo comentamos en una reunión que tuvimos de la revisión de la tesis, que yo quería hacerles entrevistas a los directores y a algunos actores de las películas. Algunos me han contestado que sí, entonces bueno, estoy pendiente de organizar todo eso. Y por ejemplo, pues con Karen justamente intenté contactar con ella por Instagram, pero ha sido un poco complicado. Pero a ver si, luego vi que tenía una cuenta de Gmail, entonces a ver si en algún momento puedo hablar con ella y me puede contestar, por ejemplo, a estas preguntas con más claridad para tener más información. Pues la verdad es que sería fantástico porque de verdad que me da mucha rabia no haber visto la película, pero es que creo que son unos temas fantásticos que seguir explorando. Eh, Ay, perdona, dejo a Alicia intervenir. Alicia, Hola, buenas. A ver, voy a ponerme la cámara y así nos vemos. ¿Me veis? sí. Sí, sí, sí. Vale, no, nada, disculpa, Claudia, no te quería interrumpir, pero como me tengo que ir pronto, digo, así aprovecho Sí, y claro.
así aprovecho y eso, y puedo hacer alguna pregunta a Esther porque me ha encantado la charla. Me encanta cómo explicas todos los conceptos para personas que somos de otras áreas de una manera, no sé, que yo, por ejemplo, estando totalmente fuera de este campo, yo vengo de la psicología, lo he entendido todo perfectamente y sin haber visto el documental he entendido todas las intersecciones que has explicado y nada, te quería dar la enhorabuena porque ha sido una charla estupenda. Y bueno, por no quedarme aquí hablando para siempre, quería preguntarte que qué opinas, ya tirando un poco más hacia mi área, porque a nivel de documental y cinematográfico sé un poquito menos, pero quería preguntarte sobre el discurso entre la masculinidad y el veganismo y el especismo y tal. ¿Qué opinas de cuando las personas que consumen animales, que comen carne y todo, la dicotomía que hay entre el separar el ser un hombre de ser un animal, de eso que decías de soy un hombre, con lo cual no soy ni una mujer, no soy gay, no soy un animal, pero a la vez cuando tienen que justificar el consumo de carne, desde el veganismo se dice, pues mira, ya que podemos elegir lo que podemos comer, ¿no? Y tenemos opciones nutricionalmente saludables en el mundo de las plantas, eh, ¿por qué no lo hacemos? Y estas mismas personas que se diferencian de lo animal dicen, bueno, pero al final somos animales como los leones, entonces tenemos que comer carne. Y parece que utilizan lo animal, se separan para unas cosas, pero sí que lo utilizan para otras, ¿no? Entonces quería ver si me puedes explicar un poco qué es lo que opinas tú sobre esto. Pues muchas gracias, Alicia, por tu pregunta y por haber entendido también los conceptos. De hecho, tenía miedo de que quizás fuera un poco complicado, seguirlo, así que muchas gracias, me quedo más tranquila. Pues justamente pienso que ese tipo de discursos se basan en falacias y que son unos discursos plenamente utilitaristas y que se basan en lo que es la falacia histórica, la falacia de la tradición, ¿no? De como siempre hemos comido carne, pues hay que seguir comiendo carne. Y justamente en ese pensamiento dicotómico con el que el documental rompe totalmente, ¿no? Ya no se trata de persona animal, comer carne o no comer carne, hombre o mujer, sino que rompe con todo eso. Sí que es verdad que el documental simplemente se ve una escena del domador comiendo carne y luego se ve otra escena también manipulando, que yo ya le avisé a Claudia de que por correo que quizás en algunos momentos es un poco duro o raro de ver, en el que manipula ciertos animales muertos. No, o sea, no lo dice abiertamente porque justamente, como decía al principio, no tiene una finalidad didáctica como tal, entonces no lo va a decir claramente. Es una interpretación que yo hago y espero que en el momento de entrevistar a Karen me lo deje más claro. Entonces, lo que pienso es que justamente se basan en falacias, y por eso es utilitarista, como tú muy bien has comentado, y es que muchas veces en ese tipo de discursos lo que se argumenta es que el hecho de no comer carne, el hecho de ser un hombre vegano, por ejemplo, se asocia más a la feminidad o incluso quizás al hecho de ser gay, ¿no? De soy menos hombre porque no como carne, o Claro. me preocupo o sigo la ética del cuidado de los animales a través de la negación de comer carne justamente por eso. Muchas gracias. Bueno, y yo me tengo que ir ya, pero enhorabuena a las dos por organizar esto y nada, me apunto a la siguiente también. Muchas Sí, gracias, Alicia, por la asistencia. Encantada. sí. Hasta luego. Hasta luego. Quizás un tema también que no he comentado, pero que sí que tenía apuntado, ¿no? Hay un filósofo que se llama Mailus que habla del antropocentrismo perceptivo, ¿no? Es que habla de que el antropocentrismo tiene varias formas, ¿no? Es de que estamos condicionados justamente por nuestra propia manera de ver el mundo a través del hecho de ser humanos como constructo social y justamente, como bueno, tú y Nacho habéis hablado algunas veces de lo que es la zootextualidad, o creo que Maite también, ¿no? Si no recuerdo mal. Ujú. Yo aquí en este sentido, para romper con ese antropocentrismo perceptivo de Mailus, diría que juegan con, con una especie de zooperformidad o no sé hablar hoy, zoocinematocidad, si me puedo permitir el lujo de inventarme dos palabras. Y si me, Muy bien. ¿Esther? ¿Esther? casi me pierdo. Eso, si Sí, me puedo permitir sí. de Es que se había inventarme dos perdido la conexión medio segundo, pero bien con los palabras. términos acuñados, sí. Qué Sí. genial.
Pues mira, son términos a tener en cuenta porque la verdad es que a medida que ibas hablando yo me acordaba mucho hay un libro de Lisa French sobre la mirada femenina a la hora de hacer un documental, ¿no? Y me preguntaba lo que sería una mirada trans a la hora de hacer un documental, si se puede contemplar además la idea de como te referías con respecto a planos, es decir, toda la parte cinematográfica que puede traer el cine experimental asociado, ¿no? con el cine underground sería muy interesante y cómo integrar la parte de animales no humanos y la performatividad de los mismos, efectivamente. Yo te quería preguntar también un tema complejo también que yo creo que igual está por discutir o por resolver en general, porque el tema de la interseccionalidad es verdad como tú bien has señalado, ¿no? Viene de las tradiciones casi pues, afrofeministas, bueno, que desde luego se tiene muy en cuenta. Todo lo que tiene a raíz también de Avery's Harper, todo lo, todo lo que es, bueno, la cultura vegana o la cultura ética animal, hay que visitarla desde esta perspectiva de intersección, no hacer esta dominación blanca cisgénero de lo que es la ética animal, ¿no? Porque no se tiene, y el veganismo, porque no se tiene en cuenta pues las circunstancias de otras tantas comunidades y poblaciones y formas de ser, ¿no? Entonces, a mí un tema que me llama la atención en cuanto a interseccionalidad se refiere, son temas de analogías, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, lo vemos con el tema, yo que sé, de la esclavitud, que ahora que viene a colación con lo del tema del bondage, ¿no? Que puede Mm, representar el pony play. O incluso en relación con el holocausto. Hay sectores desde el lado de Animal Liberation que sí ven la analogía muy, muy clara y hay otros que se sienten muy incómodos con esas analogías, ¿no? De la situación de la explotación de animales no humanos con el holocausto o con la esclavitud. Em, y así como hay otros colectivos que también hacen uso de ese tipo de analogías, con el holocausto o la esclavitud, el tema de los animales siempre parece ser bastante más problemático por implicaciones históricas de animalización. Entonces estaría interesante ver efectivamente la reacción o la respuesta, ¿no? de gente trans con respecto al documental y también con respecto a que sea es que desestabiliza mucho, descoloca mucho que sea un mockumentary precisamente porque, claro, no sabes y creo que Marga también comentó que le pasaba con el documental de Simon Amstell de Carnage, que no sabía, o sea, que es mockumentary mm. también, pero que no sabía hasta qué punto interpretar ciertas cosas de una manera u otra. Pero bueno, a lo que iba en la pregunta de lo de la intersección. A veces llevado esto de la interseccionalidad un poco al extremo, en una época, esto es de 2015, como tú Sí. dices, y actualmente yo diría que a lo mejor en los últimos 5 años o algo así, en cuanto a relaciones culturales de género o de distintas razas, se habla mucho en el contexto anglosajón de lo que es la cultural appropriation, ¿no? Mm, No se puede comodificar en plan o robar a ciertas comunidades étnicas de lo que ha sido, comodificarlo como si fuese una cosa que mm, me pongo y ya está, o de ciertas estéticas o formas de hablar o forma, ¿no? Se ve eso como una apropiación cultural, que es un tema complicado con respecto a la situación, a las identidades de género. Y también me pregunto con respecto a las de las especies, es decir, eh, el tema de trans, de cómo uno se identifica de género, claro, cuando se trae la analogía con respecto a cómo uno se identifica
con respecto a un animal, es como que le hace daño, ¿no? O me da la impresión que hace daño a la, a la, al colectivo trans en este sentido, o que puede hacerle daño, ¿no? Cuando saltan este tipo de noticias, no, el que se siente perro y no sé qué, como diciendo, mira a qué punto hemos llegado, ¿no? Uno que se siente perro, uno que se siente tal, uno que se siente, hay un vídeo por ahí Mm. un chico que ya no sé, o sea, no sé hasta qué punto igual es un momento de mocking, de un policía que para a un conductor que dice que se siente gato y que le puede de identificarle que le da el este de el carné de gato, ¿no? Entonces, eso tergiversado y pervertido, no sé hasta qué punto hace, o sea, puede hacer daño a ciertos colectivos. Bueno, más que una pregunta, es como un mestizaje ahí de ideas que mientras ibas hablando, digo, es que esto de la interseccionalidad es tremendamente complicado. eh, y más complicado, ¿no? Cuando no sabes bien por dónde va un documental en cuanto a exactamente qué statement quiere hacer. Porque volviendo un poco a lo que hablabas del pony play y que se asocia, pues esto es el miedo que puede sentir un animal, esto es el, ¿no? Que es muy acertado. Pero por otra parte, yo no sé, porque no he visto la película, si también de alguna forma se está celebrando el pony play como una forma de expresión de libertad sexual y de, oye, pues de lo que se practica, quien lo quiera practicar porque le gusta, ¿no? Entonces es una manifestación positiva de esa libertad sexual. Eh, por eso no tenía claro, digo, no sé exactamente el pony play cómo lo puede estar usando, si como objeto de denuncia o como objeto de expresión de liberación, no lo sé. Bueno, perdona, hija, que ha sido un mejunje de ideas. Justamente, muchas gracias, Claudia, porque me imaginaba que alguna pregunta del Pony Play caería, porque sí que es verdad que el documental en parte va de eso y yo no he hablado tanto en la conferencia, no me he centrado en el Pony Play como tal. Ujú, Justamente por eso. Sí que pienso que le puede hacer daño a ciertas partes del colectivo, porque al final se puede categorizar como fetiche, ¿no? ujú, Entonces, ese fetiche, esa sexualización que de hecho sí que aparece en el documental, bueno, y aparece de manera constante, realmente aparece casi de manera constante y se ve, por ejemplo, cuando Karen le da 2 picos en 2 momentos diferentes al domador, al principio cuando como para presentarse y luego al final cuando se despiden que Karen está, bueno, se va al aeropuerto. Y luego se ve también, sobre todo, en el momento en el que Karen socializa con la otra persona trans. De hecho, lo hacen a través del ponyplay, a través del fetiche. Entonces, en ese sentido, quizás se pueda categorizar de un poco reduccionista. ujú. Por lo tanto, la intencionalidad no, tampoco queda clara. Bueno, reduccionista, quizás liberal. No queda claro, pero pienso que lo hace en los dos sentidos que tú comentabas, de libertad sexual y del devenir animal. Entonces, en los dos sentidos. Pero pienso que justamente eso puede hacerle daño al colectivo trans y justamente por eso es un mockumentary, porque si se hiciera un documental real, pues esa posible reacción que podría tener ciertas partes de la sociedad les harían daño, por eso se protege tanto la privacidad de las personas justamente por eso. Y hace poco, creo que hablé con Olatz de la Pompeu, nos seguimos en Instagram, y me comentó que estaba trabajando en un estudio sobre el discurso especista, bueno, tiene el libro que todos conocemos de lenguaje y especismo, y ella estaba justo investigando que el discurso especista y el discurso dominante está organizado socialmente. Y ella creo que, no sé si ha investigado las redes sociales, ha hecho algún análisis de datos, ha llegado a esa conclusión, que es un discurso que está organizado. Y bueno, eso tiene que ver también con no está Alicia ahora, pero con la pregunta que decía también sobre el hecho de comer carne. Y justamente esa organización quizás sociopolítica es justamente lo que más daño quizás les pueda hacer. Y respecto a lo que es la apropiación cultural, pues mira, no lo conocía, no lo sabía, siempre está bien aprender cosas nuevas.
Y en el momento en el que tú hablabas de esa apropiación, me he imaginado una pirámide, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Una pirámide de privilegios. Entonces, si en la pirámide de privilegios, quizás habría estado bien poner una tabla o haber puesto la pirámide. En la cúspide de la pirámide está el hombre cis blanco occidental. Todo lo que está por debajo son categorías socialmente percibidas como inferiores. Por lo tanto, esa apropiación realmente existe, si la manera de socializar, la manera de estar por debajo, quizás esos sistemas de poder se perpetúan de la misma forma, con implicaciones diferentes para cada tipo de estamento, ¿no? Que está por debajo, por así decirlo de alguna manera, pero realmente la manera de perpetuar esa superioridad es la misma que comentábamos antes, ¿no? Como por ejemplo a través de la capacidad de sentir, por ejemplo, las mujeres de los animales, como lo hemos comentado a lo largo de tal, el hecho de que se les ve como débiles, como personas quizás un poco enfermas, etc. etc. Hay una serie de estrategias que justamente permiten que eso sea posible y por eso creo que es la razón por la que Karen quiere experimentarlo. Ujú, Sí, efectivamente. sí. Pues muchísimas gracias, Esther, y además por aventurarte en un tema tremendamente complejo, pero tremendamente necesario. Yo personalmente me aseguraré de ver la película en cuanto pueda y sería fabuloso si te pudieses entrevistar con Karen Sí, porque merece la pena para verla. sí. Sí, yo creo que de todo el corpus que tengo, quizás la más subversiva. Ujú, Porque con otros autores con los que no me ha costado tanto contactar, por ejemplo, tratan más temas, por ejemplo, del ecologismo, de la contaminación, de, pues, por ejemplo, cómo viven los animales en el mundo contaminado, etc. Y sí que han estado como más dispuestos o ha sido más accesible contactar con ellos. sí, bueno, a veces es complicado, Mm, efectivamente. mm. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por una charla interesantísima y por por haber risen to the occasion, teniendo en cuenta estas circunstancias tan excepcionales que nos tocan con este apagón. Muchísimas gracias, Esther. Nada, a ti, Claudia, muchas gracias. Y también, pues nada, ya nos estamos en